Mensaje que he predicado en 42 años. ¿Cuál es el mensaje que más ha llenado mi vida? Es el que voy a compartir hoy con ustedes. Así que pónganse sobre sus pies y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 7, versos 14 y 15. Isaías capítulo 7, versos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y lo bueno escoger. Ahora leamos Isaías 9:6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, te damos gracias por concedernos el privilegio de ser parte de tu familia. Gracias te damos, Señor, por concedernos el privilegio de conocer tu palabra. Pero te damos gracias, Señor, porque somos parte de este nombre que es sobre todo nombre. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, te invito para que seas tú quien ministres en esta hora, tanto a los oyentes presentes como los que van a seguir a través de las redes sociales. Y permite, Señor, que esta palabra halle cabida en su espíritu y traiga el resultado para lo que es enviada. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse? ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento qué encierra el nombre de Jesús? Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de Jesús el del colmado. Estamos hablando de Jesús el delivery. Ni Jesús el taxista, ni Jesús el político. Estamos hablando de un nombre que encierra en sí mismo un potencial tan grande y tan inimaginable que cada vez que nosotros lo invocamos, lo único que trae son resultados y victorias. Amén. Desde la misma profecía dice Isaías 7, 14 y 15: por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Diga conmigo, su nombre, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Así que desde la misma profecía sabíamos que íbamos a tener a Dios con nosotros. Ese es uno de los nombres que Él porta desde la profecía. Pero cuando usted lee Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Se ha puesto a pensar por qué el nombre de Jesús encierra entre esas 5 letras la palabra admirable? Bueno, su nombre es admirable porque cuando nosotros hablamos de alguien admirable, es alguien que causa placer al verlo, una gran sorpresa o un entusiasmo o una consideración exponencial. Bueno, hay unos que admiran a muchos artistas,
Hay otros que admiran a muchos adoradores, hay muchos predicadores a los que nosotros admiramos y no está mal. Pero la diferencia entre todo el que pueda ser admirado y ese admirable que está encerrado entre esas 5 letras llamado Jesús es porque Él fue engendrado como nadie fue engendrado. Nosotros somos causa y efecto de que papá y mamá se gustaron o como haya sido y hubo una atracción allí y salió esta negrita que está hablando, o los que son rubios, o los que son morenos, o los que son blanquitos. Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. No es otra cosa sino el resultado de la misma presencia del Espíritu Santo cuando le hablaron a María y le dijeron: salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y ella quedó así: para comer, para quitar, me lo llevo en la cartera. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál es el trabalengua? Y él le dice: bueno, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y la sombra te cubrirá y vas a quedar embarazada, y el ser del que vas a quedar embarazada será grande sobre la tierra. Y esta mujer le dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el Espíritu Santo tomó la palabra y entró en el vientre de María y se hizo carne. Así que él es engendrado como nadie ha sido engendrado. Pero su nombre es admirable porque él nació como nadie nació. Todos nosotros cuando nacimos bajamos por el canal de parto, pero ese canal ya había sido penetrado. Mientras que cuando Jesús nace en ese alumbramiento, rompe la virginidad de María, porque esta mujer no había sido tocada por hombre alguno. Así que su nacimiento es diferente a todos los nacimientos que han habido sobre la tierra. Su nombre es admirable. ¿Por qué su nombre es admirable? Porque Él vivió como nadie vivió. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. A diferencia de ti, de mí, que cuando nos tientan, quién sabe cómo nos vamos a comportar, ¿verdad? De repente nos bajamos de la cruz y nos armamos y queremos pelear y después vuelven a crucificar. Este ser tan maravilloso vivió como nadie vivió, siendo de una manera turbados. La palabra de Dios dice que Él fue angustiado y afligido, pero no solo en el momento en la cruz, toda su vida fue un tormento, porque en el libro de Isaías dice que Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Así que desde que Él nace hasta que Él muere fue una vida turbulenta, pero en esa tentación y en esa turbulencia Satanás no pudo tocar lo más sagrado de este ser, que fue su espíritu. Por eso su nombre es admirable. Pero no solo fue engendrado como nadie fue engendrado, no solo nació como nadie nació, no solo vivió como nadie vivió, sino que murió como nadie murió. Aleluya. Entonces quiere decir que fue algo fingido. No, Él no tenía que morir. Él no tenía que morir. Todos nosotros morimos porque la paga del pecado es muerte. Y siempre lo digo, el peor error de Satanás fue ensañarse contra Cristo y mover una turba a que pidieran la crucifixión de Él, porque todo el que peca tiene que morir. Pero Él no tenía por qué morir. Así que Él no muere como los demás, sino que Él puso su vida en sacrificio. Él eligió morir para que tú y yo vivamos eternamente. Un aplauso para nuestro Dios. Bueno, si es para mí está bien, pero si es para Jesús, que sea más fuerte. Su nombre admirable.
no solo murió como nadie murió, sino que resucitó como nadie resucitó. Hermano, ¿y qué significa eso? Y todos los que resucitaron en la Biblia, todos resucitaron, pero luego volvieron a morir. Pero cuando este resucitó, se trajo las llaves del infierno, de la muerte, venció todo y ahora subió y se sentó a la diestra de Dios Padre, y desde allí intercede por nosotros todos los días como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso su nombre es admirable. Pero dice la palabra, su nombre, consejero. Miren, siempre que nosotros tenemos duda, tenemos una persona a la que nos gusta consultar. Puede ser nuestro pastor, puede ser el apóstol, puede ser el obispo, nuestra madre, alguien en quien nosotros confiamos y que sabemos que quiere lo mejor para nosotros. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 4, 14 al 16: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No va a haber un consejero más acertado que nuestro Salvador. Por eso el nombre de Jesús encierra entre esas 5 letras el mejor consejero. ¿Sabes por qué? Porque Él entiende tu debilidad. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe cómo te hirieron. Él sabe cómo te traicionaron. Él sabe cuáles son tus debilidades y cómo te cuesta superarlas. A lo mejor si me lo cuentas a mí, yo no te voy a comprender. Lo más probable es que te juzgue o te condene, porque eso es lo que hacen los hombres. Dicen, mire que hermano, mira, tiene 20 años, 30, 50 en el Señor y no termina de comportarse como debe de ser. Pero cuando tú vas a Jesús, a ese consejero por excelencia, porque habitó en un cuerpo como el tuyo y como el mío, porque habitó en esa fragilidad que tenemos los seres humanos, pero con una entereza que no se dejó vencer. Por eso, hermano, cuando usted necesite un consejo, vaya delante de ese consejero por excelencia, porque Él jamás te va a dar un consejo que sea errado, que no sea acertado, que no te lleve a puerto seguro. Y voy a retomar lo que estaba enseñando en estos días. Ya no sé si fue en las clases, ya no sé si fue por Facebook o si fue en la radio, donde haya sido. Amados hermanos, siempre digo que después de Cristo, la persona que más me apasiona aprender de Él es de Noé. Porque es que de verdad que lo que hizo este hombre es sin igual. No parecía una persona nacido de mujer. La forma de él creer en Dios es la forma que necesitamos imitar cada uno de nosotros. Pero oiga esto: Noé, Dios le dice, hazme un arca. Las medidas de largo son tal, de ancho son tal, son 3 niveles. En tal parte van los animales, en tal parte van los alimentos, en tal parte van a habitar ustedes. Hazle una puerta, hazle una ventana. Pero ¿sabe qué no le dijo? Hazle un timón. ¿Sabe qué no le mandó a poner? Remos. ¿Sabe qué no le mandó a poner? Propela. Y este hombre se metió en esa casa
sin saber hacia dónde iba. Y cuando comenzaron a llover 40 días y 40 noches y el agua golpeó esa arca con todo el ímpetu que podía, este hombre no tuvo temor de que el arca se volteara, no tuvo temor de ir sin rumbo determinado, porque su confianza estaba puesta en Dios. De la misma manera nosotros tenemos que confiar en Jesucristo, porque es imposible que el que dejó su trono, el que dejó de ser adorado, el que dejó de ser servido, el que se despojó a sí mismo y vino a ser como un hombre natural como tú y como yo, y entregó su vida hasta la última gota de sangre, ahora te traicione, ahora te dé un mal consejo. Los mejores consejos están en su presencia. Busca su presencia, Él no se va a equivocar. Busca su presencia, Él te va a guiar de manera adecuada. Él se compadece de ti porque estuvo en tu lugar. Pero dice la palabra, su nombre, Dios fuerte. Y aquí es donde muchas religiones se confunden y dicen que Él es el Padre, que no, que es un solo Dios, que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Jesús es el Padre. Y bueno, y tienen un arroz con mango en la cabeza. Pero miren lo que dice Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis en Él completos, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aleluya, bendito Dios. Él es tan omnipotente como el Padre. Él es tan omnipresente como el Padre. Él es tan omnisciente como el Padre. Él es tan omnisapiente como el Padre. En el libro de Mateo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Oye, tiene que ser omnipresente. Porque si no es omnipresente, ¿cómo va a estar con todos los creyentes en el mundo entero? Es omnipresente. Pero no solo es omnipresente, Él es omnisciente. Y Él conoce todo lo que te aqueja, todo lo que te pone en duda, todo lo que te desestabiliza. Dice la palabra de Dios que en Él habita corporalmente toda la plenitud que también hay en el Padre. Repita conmigo. Y nosotros. Ay, Dios mío, se fueron. El mensaje es para ustedes, ¿no les gusta? Diga conmigo, y nosotros. Y nosotros. Y nosotros. Estamos en Él completos. Aleluya. ¿Usted sabe la cantidad de gente que se suicida porque nadie lo quiso, porque la mamá lo desechó, porque la novia lo dejó, porque la mujer lo botó, porque el marido se olvidó de ella, porque los hijos no la tratan? La palabra de Dios dice que en Él estamos completos. ¿Cuántas veces nos vemos en el espejo y no nos gusta la nariz, las orejas, el cabello, el color, la quijada, los dientes? Pero Dios dice que estás completo en Él. No te falta nada, no te sobra nada. En Él estamos completos. Cuando hay veces me veo tan pequeña y yo le digo, Señor, pero te faltó material allá, y me acuerdo de este pasaje y digo, Señor, no sé qué parte del cuerpo soy, a lo mejor soy la coyuntura del dedo pequeño, pero lo único que sí sé es que estoy completa, no me falta nada. Todo lo que usted necesita, ya Él lo suplió. Todo lo que usted necesita, ya Él lo compró.
sea sabiduría, sea salud, sea inteligencia, sea discernimiento, sea poder armonizar con los demás, sea la gracia para hallar un lugar donde usted se tiene que desenvolver. Usted en Él está completo. Porque ese Dios fuerte es tu cabeza, es mi cabeza. Qué rico es que Él sea nuestra cabeza. Gloria a Dios. Dime Cristo. La gloria sea del Señor. Su nombre, Padre Eterno. Y aquí volvemos a la equivocación de muchas religiones. Dicen que no, que Él es el Padre. No, no, no. Jehová es Jehová, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 11 en adelante. Dice así: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe? Porque Él es Padre eterno, como Jehová de los ejércitos. Porque cuando un día en eternidad Jehová determina tener un hijo, no es que se buscó una mujer o hizo una diosa para engendrarlo, no, dice que Él de su misma sustancia creó a Cristo. Lo engendró, perdón, no lo creó, lo engendró. Todos somos creados, Él es engendrado de la misma sustancia. Pero un día Él en eternidad, como todos los hijos. Laura, ¿cómo te va con los hijos tuyos cuando te piden? Empieza: mamá, quiero helado, mamá, helado, mamá, quiero helado, mamá, quiero papita frita, quiero una hamburguesa. Así empezó Jesús. Mamá, papá, quiero un hermanito, papá, quiero tener hermanos, papá, quiero que tengas más hijos, papá. Y Jehová le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, créalos tú como tú quieras. Y dice la palabra de Dios que en Él fueron creadas todas las cosas. Este día, por cierto, Día de las Madres en todos los países, menos en República Dominicana, en casi todos los países, Él determinó 10 de mayo de 2026. Van a estar en las carreras con Sabana Larga, número 119, reunidos fulano, mengano, perencejo, sutané. Y ahí va a estar Arqueline hablando de cómo yo pensé en ellos en eternidad. Él se sentó en eternidad y comenzó: voy a hacer una chica que se va a llamar Lisbeth. ¡Ay, qué lindo esos rizos que le van a quedar! ¡Ay, qué hermosa mi bebé! Va a tener rizos. Ajá. Pero voy a crear también una que se va a llamar Daisy, y otro que se va a llamar Isidro, y otro que se va a llamar Francisco, y ahí va así, en eternidad. Él fue ideándonos a cada uno de nosotros, y todo como tú eres. Él te soñó en eternidad, lo diseñó y le dijo: papá, mira, tengo un proyecto, mira los hermanitos que voy a tener. ¿Qué te parece? ¿Qué nombre le vamos a poner? A este le vamos a poner Osvaldo Torres. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, mira él. Y dice la palabra de Dios que en Él fueron creadas todas las cosas. Usted no nació por accidente. Usted no es un
error de la naturaleza. Usted no es la pastilla que no se tomó su mamá. Usted fue creada desde antes de la fundación del mundo. Usted fue creado desde antes de la fundación del mundo en el corazón de nuestro Creador. Y estamos aquí porque Él nos diseñó, porque fuimos creados para Él, por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Aleluya. Eso está encerrado en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es su nombre. Mire, yo opino que en las iglesias todas las canciones deberían de mencionar su nombre, porque cada vez que mencionamos su nombre sabemos a qué nos atenemos, en quién confiamos, en quién creemos, quién nos defiende, quién nos sustenta, quién nos ayuda, quién nos sana, quién nos libra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Y el versículo 17 que estábamos leyendo en este momento dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto significa que viven dependiendo de Él. Usted no logra los objetivos porque usted sea muy avispado, muy chispa para hacer negocio, muy inteligente o muy diestro. Usted las logra porque depende de Él. Y Él pone en ti la gracia y pone el querer como el hacer por su buena voluntad para que tú logres los objetivos. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él es la imagen misma de nuestro Padre Celestial. ¿Saben? Hay gente que dice que el diablo habitaba en el cielo. Yo le pruebo por la palabra que eso no es así. Cuando usted va a Ezequiel 28, a Isaías 14, dice la palabra de Dios: en Edén, en el huerto de Edén estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Así que Él crea a Luzbel, a los ángeles, arcángeles, serafines y querubines para su alabanza. Y pensando en el proyecto que tenía Jesús de tener una churrumbamba de hermanitos, y entonces para que estuvieran a nuestro servicio, lo dice la palabra del Señor. Pero un día ellos estaban adorando y lo único que hacían era sentir la presencia de la Trinidad Divina. Podían sentir la autoridad, pero nunca vieron a Dios. Cuando Cristo viene y toma posesión de carne, dice la palabra de Dios que ahora Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los ángeles por fin pudieron verlo. ¡Wow! Santo. Ese es el que nos creó a todos. Mira cómo porta ese cuerpo. Y mira el amor y la integridad que destila, la sabiduría y la autoridad. Primera de Corintios 8:6 dice la palabra de Dios que sin embargo solo hay un Dios, el Padre, el del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, cuando Cristo comienza a caminar en la tierra, es que por fin los ángeles, dice que Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles. Pero antes nunca ningún ángel, arcángel, serafín ni querubín había visto a Dios. Dice su nombre, príncipe de paz. Hay un versículo que se dice en todas las congregaciones: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es cierto, pero Él es príncipe de paz para los que buscan la paz. Amén. Hay gente que le gusta la paz
y hay otros que les gusta la pa, pa, pa. Andan disparándole a todo el mundo. No paz con S, paz con Z. Es la que Él es príncipe de nosotros. Ahora, pregunto, ¿cómo se ganó Él ese nombre? ¿Por qué a Dios se le ocurrió ponerle como nombre Jesús? Se lo ganó por herencia. En el libro de Hebreos 1 al 6 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior que los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a el padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué tal si le brindamos un aplauso a nuestro Señor, que le dieron este nombre por herencia? Pero el nombre de Jesús se le dio por otorgamiento. ¿Qué significa eso? Por ser la persona más obediente en el universo entero. Dice Filipenses 2:5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga lo siguiente: ¿se ha puesto a pensar por qué Adán y Eva pecaron? Cuando usted va a libros de Oseas, capítulo 6, versículos 6 y 7, ahí echa el cuento de por qué Adán y Eva pecaron. Dice, Osvaldo, búscate ahí Oseas 6, 6 y 7. Por favor, si usted lo tiene y lo puede leer, cualquiera que lo lea, está bien. Oseas. Dígame, mi hermano, léalo en voz alta, por favor. Oseas 6, 6, 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ajá. Pero ellos, en la parafraseada dice: pero ellos, como Adán, quebrantaron mi pacto, rehusaron mi amor. Miren lo que sucedió. Dice el libro de Génesis que todos los días Dios iba a visitar a Adán y a Eva.
Y yo lo escenifico así para que la persona lo entienda. Venía el Padre Celestial, se paseaba por el huerto y le decía: hola Adán, hola papá, hola hijo, ¿cómo estás Adán? Bueno, aquí poniéndole nombre a las flores. Ok. Venía ese otro día: hola Adán, hola papá, hola hijo, ¿qué haces Adán? Bueno, poniéndole nombre a los animales. Ese otro día venía: hola Adán, hola papá, hola hijo, ¿qué haces Adán? Poniéndole nombre a los peces. Hola Adán, hola papá, hola hijo, ¿qué haces Adán? Bueno, poniéndole nombre a los árboles. Y Adán y Eva se pusieron a hablar y dijeron: bueno, ya va. Y esto va a ser toda la eternidad. Este señor se atraviesa en la mañana, en la tarde: hola papá, hola Adán, hola hijo, ¿qué hace? Bueno, poniéndole nombre a los animales, a los peces, a los frutos, a las flores. ¿Qué sucederá si yo me como el bendito fruto ese del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y Satanás captó el desasosiego que había en ellos, la inconformidad que había en ellos, y por eso vino y se les presentó y les dijo: con que Dios les ha dicho que no coman del fruto ese, del árbol que está en medio del huerto, el de la ciencia del bien y del mal. Sí, bueno, Él nos dijo que ni siquiera lo tocáramos. Y Él le dijo: mira, ustedes no van a morir nada, sino que el día que lo coman, repita conmigo, serán iguales a Dios. Serán iguales a Dios. No escuché. Serán iguales a Dios. Serán iguales a Dios. Y dijo Eva: bingo, me como el fruto, voy a estar al mismo nivel que Dios, voy a ser igual a Dios. Así que después de que me coma el fruto, no tiene por qué venir a pedirme razón ni cuenta de nada. Y dice, o sea, que ellos quebrantaron el pacto porque se aburrieron del amor de Dios. Después de que ellos pecan, 4000 años después, viene Cristo y dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. Aquellos se comieron el fruto, pero no fueron iguales a Dios. Pero este sí era de la misma sustancia, de la misma esencia, y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de toda omnipresencia, omnisciencia, y dejó de ser omnipotente y tomó forma de siervo como tú y como yo, para sumirse en la obediencia extrema, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y por eso cuando usted ore, no importa dónde está el problema, es el diablo que no te deja en paz, son los espíritus inmundos que no te dejan paz. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda boca tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es tu problema? ¿Necesitas un milagro que venga del cielo? En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos. Cuando clamas en su nombre, ese milagro va a venir desde su misma presencia. ¿Cuál es el problema? Es un jefe, es un vecino, es un compañero de trabajo, es un compañero de estudio que te hace la vida a cuadritos. En el nombre de Jesús se va a tener que doblar esa rodilla, porque cuando clamamos en su nombre, que es sobre todo nombre, todos tienen que arrodillarse ante su nombre. Un aplauso para nuestro Dios. Ya estamos en la recta final. Voy a terminar.
la introducción para empezar el mensaje. Dice la palabra de Dios, nos enseña que su nombre le fue entregado por... Yo quiero que no se distraigan. Si se distraen van a perder la esencia del mensaje. Amén. Su nombre no solo le fue dado por herencia y por otorgamiento, sino que le fue dada por conquista. Y esta es la mayor herramienta que usted se va a llevar hoy y la va a usar el resto de su vida. Oiga bien, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15, dice de la siguiente manera. Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su nombre, Jesús, encierra en esas 5 letras la conquista de nuestro Salvador. Pero ya vamos a ver cómo es ese negocio de esa conquista. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, yo cada vez que leo la palabra y no entiendo algo, lo primero que voy es a la presencia de Dios, porque me lo tiene que explicar, porque yo no puedo predicar algo que yo no entienda. Amén, así es. Gloria a Dios. Yo le digo: Señor, yo sé que Cristo venció, definitivamente. No tengo duda de eso. He visto su victoria en mi vida cuando he estado desahuciada, cuando he estado en peligro. En una oportunidad, eso fue en agosto, tiene que haber sido el 29, 30 de agosto por ahí, de 1992. Miren lo que acontece. Mi hermana la menor lleva a un pretendiente al sector donde nosotros vivíamos. Y este muchacho, en aquel tiempo, le estoy hablando hace 30 y tantos años, el muchacho cargaba un revólver porque él cuidaba un centro comercial. Cuando los delincuentes, ustedes llaman tigres, nosotros llamamos malandros, los malandros del sector vieron a este muchacho empistolado, le tiraron una emboscada, lo asaltaron y le quitaron el arma. Así que el muchacho pensaba que mi hermana lo había llevado con la intención de quitarle el arma. Y los tigres del barrio pensaban que ella estaba llevando personas para allá a llevar problemas. Bueno, para ese momento yo estaba mal con Dios. No quería predicar. Estaba montada en el barco de Jonás. No quería saber nada de lo que fuera predicación. Se muere mi abuela, ella va a buscarme. Yo vivía como de aquí a la capital, como de aquí a Santo Domingo. Vivía yo de donde estaba mi abuela, donde vivía mi familia y donde aconteció ese hecho. Ella me va a buscar y me dice: Arkeline, tenemos un problema. Sabes que un muchacho que me pretendía, yo lo llevé para que conociera a la familia, lo asaltaron, le quitaron el revólver y hay una marea ahí alta. Ellos piensan que yo llevé al muchacho a llevar problemas y el muchacho piensa que yo lo llevé para que lo robaran, así que eso hay un lío allá, eso está peligroso allá, pero la abuela está mal.
Cuando yo llegué, que ya venimos llegando, nosotros vivíamos en un cerro, para allá suben una cosa que le llaman jeeps o rústicos, y cuando venimos bajándonos del jeep, me dice mi hermana, ese que está ahí fue el que asaltó al muchacho. Mira, hermano, cuando uno anda en desobediencia no es fácil. Yo no pensé en consecuencia alguna. Solo me fui encima de ese hombre y lo agarré a patadas. Lo agarré a patadas y me acuerdo que él estaba en la puerta de una casa y así había unas escaleras. Y le agarro a ese hombre a patadas y el muchacho agarró y se agarró así de una reja y él guindando de la reja y yo patada con ese hombre. Hasta que el hombre, bueno, de tantas patadas se suelta y cae abajo. Yo me metí para adentro como que si, no sé, como que si me hubiese comido un limón, algo así, bien tranquila. Cuando entro, mi abuela está muerta, la sacamos, nos vamos, 2 días de velorio porque venían gente de Barquisimeto, la prepararon para 2 días velatorios. Después de que la enterramos, llegamos a la casa y yo sentí una alerta de muerte, una angustia, una desesperación. Y yo le digo a mi mamá, mamá, me quiero ir. Y ella me dice, oye, pero se acaba de morir mi mamá, necesitamos llorar como familia. Yo no sé, mamá, yo siento que me van a matar. Así que la cosa está fea, yo me quiero ir. No, pero que no te vayas. Bueno, mamá es mamá, me convenció y me quedé. Ese otro día, nosotros vivíamos así a orilla de calle, pero la casa estaba sobre una roca. Así que por el borde bajaban unas escaleras y bordeaba toda la casa, todavía la bordean, y así hay un camino y por aquel lado también hay forma de ver hacia la casa. Ella empieza a ver y comenzamos a ver, como era una casa que no estaba ni terminada de construir, yo empiezo a ver así y veo que están personas armadas por allá. Me asomo por el balcón, personas armadas por debajo, por aquí, y ellos se miraban así por las rendijas de la puerta a ver dónde estaba yo. Yo ni corta ni perezosa, agarro y me voy al balcón y le digo a Dios, Señor, sé que estoy en desobediencia, pero tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no de los que le sirven. Yo voy para afuera en el nombre de Jesús. Y esos adoradores de imágenes no me van a matar. Yo voy en tu nombre. Mi hermana me dice, vamos a salir. Yo le digo, vamos a salir. A ver qué es lo que le pasa a ellos. Tarada, porque cuando uno anda en desobediencia, se le van los fusibles. Ella sale y el muchacho al que yo había agarrado a patada, le da una patada en la barriga y la tira al suelo y se agarran ahí los dos. Cuando yo pongo el pie en el umbral de la puerta, un tipo que habían contratado para matarme me dice, tú eres Arqueline, te la das de más, ¡pum! Y me detonó. Me detonó a una distancia de 1 metro más o menos. Yo me acuerdo que yo vi el cañón, vi cuando se accionó una candela roja, sentí el fogaje del proyectil, el proyectil me tumbó, pero no me penetró. Yo caigo al suelo y del golpe que me di quedo inconsciente, pero yo escucho que mi mamá sale gritando, Satanás, herencia de Dios son los hijos, tú no tocas el fruto de mi vientre, la palabra dice que yo te heriré en la cabeza, tú no hieres a mi familia. Y yo estoy tirada en el suelo y yo estoy oyendo al sapero que me empezó a abrir los ojos. Cuando abro los ojos digo, ya va, este no es el infierno, no, pero el cielo tampoco, ¿dónde estoy yo? Y me levanto con aquel chichón. Duramos 2 días buscando el proyectil y no lo conseguimos. Yo he hecho broma con eso, yo digo que el ángel llegó allá arriba y dijo, ¡ay! Me dieron un tiro, manden a otro a protegerme. Yo bromeo con eso. Se supone que un ángel no es tumbado por un proyectil, pero el proyectil no me entró. El muchacho que había contratado se puso a jugar la ruleta rusa con el que lo contrató y se le fue un tiro y le mató a la mujer. El hombre viene huyendo, el que había contratado para matarme a mí, viene huyendo y se mete en la casa de mi hermana.
Y entonces ella le dice a mi mamá: mami, ahí está un tipo, está armado y anda huyendo, que mató a unas mujeres aquí y que no sé qué cosa, y yo no hallo qué hacer. Así, mi mamá, ¿cómo era? Mi mamá era restiada. Mi mamá fue para allá, ajá. Y entonces llega y le dice: ¿y cómo es la cosa? ¿Y qué haces tú aquí? Y dice: no, yo acabo de matar a 2 mujeres, maté una por aquí cerca, aquí en la carretera, una tal Arqueline. Y llega y le dice mi hermana: ¿tú mataste a mi hermana? Sí, yo la maté. Y me fui para arriba y me puse a jugar la ruleta rusa y le maté la mujer al que me contrató y me están buscando para matarme. Entonces ella se ve con mi mamá y le dice: anda a buscar Arqueline. Yo soy conchudo y lo demás de cuento, peor que un borrocoy. Llega mi mamá y me dice: Arqueline, el tipo que te detonó el tiro está donde Margot. Así es la cosa, ya voy para allá. Agarro y toco la puerta y entro. Cuando el hombre me ve, empieza a decirme: no, tú estás muerta, yo te maté. Tú estás muerta, yo te maté. Yo le dije: mire amigo, usted no mata, pero ni el hambre. Yo, ¿sabe cómo es la cosa? Que yo clamé a mi Dios y tú no me pudiste matar. Y mire lo que me dice el tipo. Me dice: a mí sí me van a matar, porque yo le maté la esposa a ese muchacho y me van a matar. ¿Me puedes prestar tu contra para que no me maten a mí? Yo le dije: mi contra se llama Jesús. Si quieres puedo orar por ti para que Él te libre. Hermanos, oré por el hombre, lo entregué a Cristo. El hombre se fue por debajo y nadie lo vio. 5 años después me lo conseguí en un velorio. El hombre, Dios lo libró de la muerte, porque así actúa el poder del nombre de Jesús. De eso estamos hablando. Así que cuando hablamos de la conquista de Jesús, Él conquistó y venció al infierno, a la muerte, a los principados, a las potestades, y triunfó sobre ellos en la cruz. Cierro con esto. Gloria a Dios. Oiga esto. La gente se preguntará: ¿cómo es que Cristo venció o destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y siguen habiendo muertos? Yo le voy a decir de qué se trata este trabalengua y el que leímos anteriormente, que dice: y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga bien, Satanás peca, pero no había forma de comprobar su culpabilidad. Es como cuando hay un delito, no hay testigos. Entonces aquel dice: él me robó, y el otro dice: yo no fui, y no se halla a quién creer. Por eso es que Cristo dice que Satanás es padre de mentira, porque él a punta de mentira se trajo la tercera parte de los ángeles, difamando a Dios. Pero Dios tuvo una estrategia. Le dijo: bueno, nosotros no podemos comprobar la culpabilidad del diablo sino de la siguiente manera. Satanás peca en un cuerpo angelical, rodeado de gloria, con un cuerpo prácticamente indestructible, con una riqueza que dice que de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornerina, de topacio, de crisólito, de berilo, todo lo más excelente, sin un tentador, y en la gloria más sublime que había para el momento. Dios envía a su Hijo en un cuerpo frágil como el tuyo y como el mío. Él dice: me preparaste cuerpo, un cuerpo que no le fuera a dar un infarto de tanto sufrir, un cuerpo que no se le fueran a dañar los riñones, sino hasta que cumpliera propósito, porque la gente de tanto sufrir se muere antes de tiempo. Pero le prepararon un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero que aguantara todo el sufrimiento que iba a tener. Cristo viene en un cuerpo frágil,
en el tiempo donde las muertes y la crueldad estaba más subida de tono, con un tentador implacable que fue tentado en todo, pero sin pecado, con rodeado de una gente que continuamente procuraban su mal. Y cuando Satanás mueve la turba, crucifíquenle, 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 Cristo entrega su vida, pero entró al infierno el extracto de la obediencia, el extracto de la santidad, el extracto del amor. ¿Sabe por qué Dios no envió un ángel para que muriera por nosotros? Yo le voy a decir por qué. Porque ya Él había trastornado la tercera parte de los ángeles. Y si hubiese mandado otro ángel, ese ángel también iba a ser seducido. Pero envió el extracto del amor, el extracto de la obediencia, el extracto de la integridad. Y cuando desciende al infierno, aquel ser totalmente lleno de misericordia, de amor, de compasión, de bondad, se comprueba la culpabilidad del diablo, que fue voluntario su pecado, que no tuvo nadie que hacerle nada para él pecar, y por eso queda condenado al lago de fuego. Y así, de esa manera, él destruye el imperio de la muerte, porque el imperio de la muerte lo único que hacía era mentirle a la gente y matarlo, mentirle a la gente y matarlo. Ahora usted puede huir de esa condenación eterna, los que están en las redes sociales, cuando usted viene a Cristo. Ya el imperio de la muerte no tiene poder sobre su vida, porque ha sido expuesto y Cristo triunfó sobre él con toda su humildad y su obediencia extrema. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Definitivamente ninguno de nosotros lo íbamos a lograr. Pero gracias, Señor, por lo que has logrado y por ese nombre que encierra tanto poder, tanta humildad y tanto señorío, que cuando lo invocamos, definitivamente vamos a tener victoria de manera inequívoca. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos. Te alabamos, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están oyendo, Señor, y declaramos que esta palabra la atesorarán para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Obispo, un aplauso para nuestro Dios. Gloria sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, que Dios siga usando a la pastora Arqueline. Vamos, Waldo. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de la exaltación y de la humillación de Jesucristo, eso no hay manera humana para describirlo. Y realmente nuestros espíritus son compungidos en la presencia del Señor y en el Calvario. Por eso el bendito se hizo maldito, para que los malditos sean benditos. No importa el pecado que tú hayas cometido, la sangre de Cristo te lava y te limpia de todo pecado. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No sea tonto, no sea bobo. Corre al Calvario, corre a Cristo, que es un momento, es un día oportuno de salvación. Cristo se hizo carne, existía desde antes de la fundación del mundo,
Pero Él está aquí y Él quiere salvarte. Él te dice que venga con toda tu carga, que Él te hará descansar. Él es el otro reposo. Él es nuestro sabá. O sea, Él es nuestro verdadero descanso. Y si alguien quiere a Cristo, si alguien aquí que esté descarriado o no, nunca ha sido cristiano, qué oportunidad maravillosa que puede recibirlo. Un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Habrá alguien, si usted quiere a Cristo, me puede escuchar este mensaje tan poderoso, tan bíblico, solo tiene que levantar su mano. Habrá alguien que diga: yo quiero a Cristo.